Bendiciones, mis amados, para cada uno de ustedes. Les mando un abrazo a la distancia en el amor de Cristo. Y todo lo que respire, dice Salmo 150, versículo 6. Alabe al Señor. Ahí alábelo. Dígale, gracias, Señor, por el respiro de vida que me das. Gracias porque aquí estoy escuchando tu palabra, aquí con nuestra hermana Erika. Gracias, Señor. Gracias. Y yo le bendigo a usted. En el nombre de Jesús, la cubro con la sangre de Cristo. Y le pido al Señor que la ministre por medio de su Santo Espíritu y que prepare su corazón para recibir esta palabra, esta semilla que el Señor va a plantar hoy en cada uno de nuestros corazones. Gracias, papá. Te adoramos, te anhelamos, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres glorioso, majestuoso, hermoso, papá. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados, hoy en este día, el tema de hoy se llama el verdadero seguidor de Cristo. Y vamos a estar meditando varios puntos, mis amados, que un seguidor de Cristo debe de tener en su vida como vida cristiana. No nomás un seguidor de Cristo es nomás sentarse en una silla. No. Mire, aquí vamos a estudiar varios puntos. El primer punto importante, mi amado, mi amada, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Nos habla, mire, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 10, nos habla y nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que es un punto muy importante que todo creyente que se dice ser cristiano haya recibido a Jesucristo de Nazaret en su vida. Y no es por obras, sino es por gracia del Señor. Es un regalo que el Señor nos ha dado y por fe que tenemos que tener. ¿En quién? En Jesucristo, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, cargando todos nuestros pecados, nuestras rebeliones en la cruz del Calvario. Ahí dice en Isaías 53, en Juan 3, 16 al 17 nos habla que el Señor vino para salvar a lo que se había perdido. Él vino para traer salvación a este mundo. Y nuestro Padre que está en los cielos nos dio lo más amado de Él, a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El segundo punto, mis amados, es tener una intimidad continua con Cristo. Cada día, noche y día, orar, orar, orar y orar. Dice, mire, el salmista en el Salmo 55, versículo 17, dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Necesitamos tener una relación, mis amados, con el Señor. ¿Para qué? Para estar fortaleciéndonos en el Señor, para tener una amistad con el Señor, porque a Él le agrada que nosotros oremos, que nos comuniquemos con Él. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Padre si no oramos? Tenemos que orar. Cada cristiano tiene que orar por su casa, por sus hijos, por su familia, por los descarriados, por las almas que no conocen a Jesús, que están en las calles, que están en las prisiones, que están en los hospitales.
Muchas veces podemos nosotros decir, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué? Porque no estamos orando. Como iglesia estamos entretenidos en otras cosas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la iglesia le dice en Efesios 5:14, levántate, despiértate y levántate de entre los muertos para que te alumbre la luz de Cristo. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Necesitamos orar y orar y orar, porque las guerras se ganan de rodillas, mis amados, de rodillas, y el Señor pelea por nuestras situaciones. Pero si usted no ora, ¿cómo? Ahí va a estar dormido y le va a pasar como las vírgenes insensatas que se quedaron dormidas. Llegó el novio y ahí se quedaron, y no queremos ser eso. Queremos que el Señor nos vaya llenando de su presencia, vaya encendiendo cada día más nuestro fuego, pero necesitamos tener una relación con el Señor. Fíjese que el salmista David le decía al Señor en la oración, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Por qué, mis amados? Porque cada día nosotros debemos de limpiarnos con la sangre de Cristo, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Porque esta carne, mis amados, le gusta lo del mundo. A esta carne le gusta lo del mundo. Pero nosotros ya no somos del mundo, acuérdese. Somos de Cristo, somos de luz. Entonces busquemos las cosas de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. No se queje si algo está pasando en su vida o en su familia. ¿Por qué? Porque usted no está orando. Usted tampoco puede ir con otro hermano a decirle, no, ore usted por mí. Usted también tiene que orar primeramente usted. Y sé que la palabra nos dice que nos exhortemos unos a los otros, que oremos unos por los otros, pero no sea usted carga de su hermano o de su hermana. Usted también ore por su situación y también ore por su hermano. O sea, no sea instrumentos en las manos del Señor para edificar a sus hermanos también. Mire, el salmista David decía, limpia mi corazón, que sea más blanco que la nieve y renueva un espíritu recto dentro de mí. No apartes tu Santo Espíritu de mí. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer nuestra debilidad delante del Señor. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y fuera de Él nada podemos hacer, mis amados. Nada. Nos habla en Juan 15, versículo 5. Nos habla, miren, Jeremías 17, 9 al 10, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová, que escudriña la mente y los corazones para darle a cada uno según sus obras. También nos exhorta en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardemos, ¿qué? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que cada día necesitamos meternos a orar, a orar, a orar. Hay tanto por qué orar, mis amados. Hay tanto por qué orar. Mucha necesidad. Y como iglesia tenemos una gran responsabilidad. No nomás estar ahí esperando que alguien ore por nosotros. No, nosotros tenemos que orar también por todo lo que está pasando. Mire, meditar en la palabra de Dios, otro punto. ¿Cómo va a conocer al Señor si no lee la palabra? ¿Cómo se va a fortalecer espiritualmente su fe también? ¿Cómo va a crecer si no lee la palabra? Mire, dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 22. Que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y hay un salmo tan hermoso que nos habla en Salmo 119, 29 y nos dice, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Mire qué hermoso Salmos, ¿verdad? También nos habla, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, versículo 17, mire, déjese lo leo aquí.
¿verdad? Hay que leer la palabra del Señor, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 17. Fíjese lo que dice la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que usted esté flaqueando en su fe, necesita leer la palabra, fortalecerse en la palabra como nos habla. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El fíjese, el cuarto punto, dice ayuno. A afligir nuestras almas para que todo yugo sea quebrantado de la carne. No nomás esté ayunando para que el Señor le dé la casa o el carro. Ayune para que el Señor saque toda inmundicia de adentro de su corazón, esos frutos que son de la carne y que no debemos de tener los cristianos. Nosotros debemos de tener los frutos del Santo Espíritu de Dios operando en nuestras vidas, mis amados. Pero el ayuno nos ayuda para afligir nuestras almas y para que todo yugo de las obras de la carne sea quebrantado. Y mire, nos habla en el libro aquí, ¿verdad? De Isaías, nos habla Isaías 58 del 5 al 6, ahí nos enseña, ¿verdad? ¿Qué es el ayuno que a Dios le agrada? No seamos como esos fariseos hipócritas que se paran de pie en las sinagogas y dicen, Señor, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy mis diezmos, yo no soy como aquel recaudador de impuestos. No se enaltezca, sino humíllese como el recaudador de impuestos, que él ni siquiera podía alzar su mirada ante la presencia del Señor diciendo, yo soy un pecador, porque todos somos pecadores, todos pecamos, todos. Por eso necesitamos una continua relación con el Señor, una intimidad, tener una intimidad de continuo con el Señor. En Gálatas 5, versículo 22 al 26, ahí nos habla de los frutos del Santo Espíritu de Dios que debemos de tener cada cristiano, mis amados. Cada cristiano tenemos que tener esos frutos del Santo Espíritu de Dios. Y aquí, ¿verdad? Nos habla, fíjese, en Mateo 7, 22 al 23 de los dones que Dios nos da a nosotros como iglesia para que operen en la iglesia. Pero mire, fíjese lo que el Señor Jesús les dice a estos. Estos se le arriman al Señor y le dice, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice Jesús? Apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque ellos nunca tuvieron realmente una relación con el Señor. Operaban en los dones. Y nos habla la palabra del Señor en 1 Corintios 13, ¿verdad? Nos habla y nos dice, mire, vamos a ir ahí, nos dice, ¿verdad? Que si no tenemos el amor de Dios, somos como una olla que resuena. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Tenemos que tener el amor de Cristo, mis amados. También en el quinto lugar nos habla predicar el evangelio. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está yendo a predicar al campo? No nomás aquí a las redes, afuera. Allá donde está la gente que se necesita irle a predicar, llevarle un pan de comer. Necesitamos ir a predicar el evangelio. Entonces no nos quejemos de lo que está pasando afuera, que hay mucha violencia, que hay mucho vandalismo, que hay mucha ganga, que hay mucha esclavitud, ¿verdad? Que esclavizan a las mujeres o que hay mucho drogadicto. No se queje entonces, porque usted es luz en las tinieblas y uno tiene que ir a predicar el evangelio.
a las personas que no conocen a Jesús o a los que se han desviado del camino verdadero, que es Jesucristo de Nazaret. Nos habla en 2 de Timoteo 4:2, a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos el evangelio. Afuera se necesita predicar, mis amados. Aquí en Romanos, fíjese, 10:15 también nos habla la palabra del Señor. Nos habla y nos dice en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros necesitamos, mis amados, predicar el evangelio, porque la misma palabra nos dice en Mateo 24, capítulo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. El evangelio va a ser predicado por todo el mundo, por todo. Entonces vendrá el fin. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará, mis amados. Toda la palabra se va a cumplir y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero ¿usted qué está haciendo? ¿Está nomás ahí ocupando una silla? ¿Está aprendiendo nomás y atesorando esa palabra para usted o la comparte con alguien? Mire, si usted no ha recibido a Cristo, hoy quiero que usted haga esta oración conmigo. Ahí donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos y abra sus manos así, mire, pidiendo esa bendición del Señor, pidiéndole misericordia, pidiendo de su amor. Dígale: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, Señor Jesús. Perdóname. Reconozco que soy un pecador, pero límpiame con tu sangre bendita y poderosa que derramaste en la cruz del Calvario. Ven a gobernar mi vida, mi alma, mi espíritu, mi ser. Ven a restaurar mi familia, a restaurar mis hijos. Te necesito, Señor Jesús. Enséñame tu camino verdadero. Como dice Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Enséñame. Tú eres mi pastor. Como dice el Salmos 23, y nada me faltará. Yo necesito saber de ti. Yo necesito conocerte. No ser superficial mi relación o por emoción, sino tener un verdadero encuentro contigo. Ven, te necesito, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mis amados, que la paz de Cristo reine y sobreabunde en cada uno de nuestros corazones. Cristo viene pronto. Bendiciones.